En este capítulo del tutorial vamos a analizar el ejercicio de elevación bilateral de piernas, un ejercicio que se utiliza con mucha frecuencia en el trabajo de la musculatura abdominal, pero como veremos que tiene una serie de implicaciones sobre la seguridad que lo van a convertir en un ejercicio poco seguro para ese objetivo. Una de las formas más comunes de realizarlo es la que se observa en la imagen, tendido supino en el suelo, con una elevación de las piernas que va a oscilar pues dependiendo de cuál sea el rango de movimiento que ejecute la persona que lo realiza. Pero hay otras formas de ejecutar el ejercicio en otras posiciones que veremos a continuación. Inicialmente es importante tener en cuenta que la musculatura abdominal, su punto de inserción es en la sínfisis del pubis y que no tiene ningún tipo de inserción a nivel del fémur. Por tanto, la musculatura abdominal no puede mover las piernas. Sin embargo, cualquier persona que haga un ejercicio de elevación bilateral de piernas, como el que vemos anteriormente, tiene una sensación muy clara, que la musculatura abdominal trabaja. Y es que la musculatura abdominal va a cumplir una función en ese ejercicio, pero nunca va a ser la función de movilización de las piernas, porque no hay capacidad desde el punto de vista anatómico para poder hacer eso. Quien sí puede hacer eso son los flexores coxofemorales y aquellos que son más importantes es el psoas ilíaco, psoas mayor, psoas menor y el músculo ilíaco que ya detallamos en otra parte del tutorial. Volviendo de nuevo a esta figura de Anderson y colaboradores del 97, nos encontramos con el ejercicio de elevación bilateral de piernas, que en este caso con un movimiento que nos lleva hasta una flexión de 60 grados. Entonces lo que se trata es de subir las piernas y bajarlas, y analizaron tanto la ejecución bilateral con las dos piernas como haciéndola solo con una pierna. Si nos atenemos a las dos piernas, por tanto, nos vamos a la parte de la gráfica donde tenemos un 2, aquí abajo, observaremos que el nivel de activación, tanto el recto abdominal como oblicuo externo como oblicuo interno, nos evidencian la efectividad del ejercicio. Pero si nos vamos a la parte de los flexores de cadera y nos vamos a la elevación bilateral, también nos encontramos que el músculo ilíaco, el recto femoral y el músculo sartorio se están activando porque lógicamente son movilizadores de las palancas óseas que estamos moviendo y por tanto tienen que activarse. Pero eso nos lleva a que no estamos inhibiendo los flexores coxofemorales, sino que todo lo contrario, los estamos desarrollando. Por tanto, no cumpliríamos el segundo criterio de la correcta ejecución de los ejercicios. Una de las cuestiones que podemos encontrar en la literatura científica es que el trabajo con una sola pierna, en vez de hacerlo con las dos, elevamos solo una pierna, es también efectivo. Y vamos a observar en esta imagen que cuando se eleva una pierna, vamos a coger esta parte de aquí que pone 1I, porque es el lado donde estaban los electrodos, el nivel de activación abdominal es demasiado bajo, no es efectivo. Por tanto, de partida, algo que no es efectivo, no tiene sentido utilizarlo. Si vamos a la tabla de activación publicada por Yucker y colaboradores en el 98, observamos que el ejercicio de elevación bilateral de piernas, que es este de aquí, alcanza niveles en el músculo psoas en torno al 35-33%, que son niveles que nos evidencian que no estamos inhibiendo la musculatura coxofemoral, lo cual es inviable porque es la que está participando de forma prioritaria para hacer el movimiento. Si analizamos en otra tabla los niveles de activación, los del psoas que acabamos de ver, y observamos como el oblicuo externo, 26%, el oblicuo interno 9%, transverso abdominal 6%, recto abdominal 37%, el recto femoral, que participa en la flexión coxofemoral, 23%. Por tanto, nos encontramos con un ejercicio que se centra desde el punto de vista abdominal en el recto abdominal, pero que desde el punto de vista de los flexores de cadera, pues tiene también un nivel importante de activación y por tanto no sería un ejercicio aconsejable de la perspectiva de la seguridad. Hay formas de hacerlo que van a hacer que el ejercicio que ya no es seguro sea menos seguro. Es muy típico ver cómo se hace el ejercicio de elevación bilateral de piernas o flexión coxofemoral bilateral, de forma en que al llegar los pies al compañero, este los empuja hacia abajo, generando una inercia que el ejecutante debe frenar. Por lo tanto, nos encontramos con una intensidad del ejercicio mayor y, por tanto, con una mayor activación muscular, pero sí también una generación de cargas en la columna
que también son mayores. Es importante considerar que la curva lumbar, al hacer el ejercicio, va a sufrir una serie de cambios dependiendo de cómo se haga. Por ejemplo, si ejecutamos el ejercicio de forma que las piernas las subimos hasta alcanzar una posición elevada, llegando por ejemplo como tope a una posición vertical, pues eso va a generar una situación en la que la pelvis va a hacer una retroversión y la curva lumbar se va a rectificar o invertir, por tanto nos vamos a alejar de la curva fisiológica. Si además esta persona tuviera la musculatura isquiosural con poca extensibilidad, eso va a generar una situación en la que la zona lumbar se va a invertir aún más, por tanto el ejercicio sería aún más negativo para personas que no tengan suficiente flexibilidad en su musculatura isquiosural, en su parte posterior del muslo. Entonces llegar a estas posiciones no es necesario, es un ejercicio que no es seguro, por tanto no habría que utilizarlo, pero que tiene pues una situación que genera otra serie de problemas. Hay máquinas que permiten hacer el ejercicio en esta disposición. ¿Sí? Subo las piernas hasta alcanzar una horizontal. Esta es la posición donde vamos a obtener la mayor intensidad de trabajo de la musculatura, porque el momento de resistencia es el mayor, pero en esta situación nos encontramos con que la curvatura lumbar no está alineada, se ha rectificado por lo menos, lo más probable es que se haya invertido, y se habrá invertido más conforme menor extensibilidad isquiosural tenga la persona. Por tanto, no es una forma muy apropiada de hacerlo. La cuestión de por qué se activa la musculatura abdominal, si yo estoy movilizando las piernas y la musculatura abdominal no tiene ningún punto de origen ni inserción en ellas, es por lo siguiente. Al hacer el ejercicio, la musculatura flexora de cadera se activa para movilizar las piernas. El músculo ilíaco es un músculo anteversor de la pelvis. Entonces, al hacer el movimiento y sobre todo cuando las piernas se acercan al suelo, cuando estamos en esta disposición, por tanto, cuando el momento de resistencia es mayor, el músculo tiene que activarse mucho y cuando el músculo se activa lo que tiende es a hacer todas las acciones articulares. Como una es la anteversión de la pelvis lo que quiere es irse en anteversión. Una anteversión de la pelvis lo que haría es aumentar el arco lumbar. O sea, este arco se iría haciendo más grande. Siempre dentro de unos límites que dependen de las curvaturas de la columna que tenga una persona. Conforme van pasando las repeticiones, pues, la musculatura que está moviendo las piernas se va a ir fatigando. Pero es una musculatura fuerte y para fatigarla hace falta muchas repeticiones. ¿Y cuál es el papel de la musculatura abdominal? Pues oponerse a lo que va a hacer la pelvis. La musculatura abdominal, por el contrario, no es anteversora, es retroversora de la pelvis. Por lo tanto, aquí hay unos músculos que al activarse quieren llevarse la pelvis en anteversión. Y aquí hay otros que lo que van a hacer es sujetarla, fijarla, para que no se vaya en anteversión. Por eso se activa la musculatura abdominal, para fijar la pelvis. El problema está en que estos músculos se fatigan, pero son fuertes y tardan en alcanzar esa fatiga. Pero la musculatura abdominal, por norma general, es una musculatura que no es tan fuerte. Y con el paso de las repeticiones se fatiga mucho antes y con mayor facilidad. Y por tanto, cuando hacemos muchas repeticiones de estos ejercicios, observamos una tendencia a que la curva lumbar va aumentando porque la musculatura abdominal se fatiga antes que los flexores de cadera y ya no tiene tanta capacidad para sujetarla y para mantenerla en una posición más adecuada. Cuando hablamos de ejercicios de movilización de las piernas, siempre hay que tener en cuenta que hay una cuestión especial y es el tema de la dicotomía abdominal superior e inferior. ¿Puedo yo, movilizando las piernas, activar en mayor medida la porción inferior de la musculatura abdominal, en este caso del recto abdominal? Si tomamos el ombligo como punto de referencia, tomando la porción supraumbilical por encima del ombligo, por tanto los superiores, y la infraumbilical debajo del ombligo, por tanto los inferiores, nos encontramos una idea preconcebida que dice que si yo muevo el tronco, activo más la parte superior del recto abdominal, pero que si muevo las piernas, activo en mayor medida la parte inferior. En este ejercicio se abordó esa cuestión y se analizó cuál es el nivel de activación de las dos porciones, dependiendo de que se moviera el tronco o de que se movieran las piernas. Y lo hicieron con una metodología que les permitió determinar que no existen diferencias, que cuando se cogen los niveles de activación y los perfiles generados y se superponen el perfil eléctrico de la parte superior, que lo tenemos con ese tipo de línea, y el perfil eléctrico de la parte inferior con este otro tipo de línea, al superponer ejercicios que mueven tronco, que mueven piernas, nos encontramos con esta imagen.
esta imagen se resume con una palabra: superposición. Por tanto, niveles de activación semejantes tanto en una porción como en otra. Y como bien indican los autores, no es posible generar una diferenciación regional en la activación eléctrica del recto abdominal. Hay personas que lo pueden hacer, como hay excepciones para todo en la vida, pero la norma general es que nadie puede generar una diferencia de activación por movilizar el tronco o movilizar las piernas, sino que la activación es general, global, de todos en conjunto. Y además hay que considerar que por movilizar las piernas tampoco vamos a conseguir que se movilice el tejido graso, el tejido adiposo de la zona abdominal inferior, que es donde se acumula con mucha más facilidad, ya que lleva esa cuestión estética que muchas personas utilicen este ejercicio para intentar reducir pues, ese contenido graso de esa zona. En otros estudios realizados por grupos de investigación españoles, como el de Sarti y colaboradores, pues también encontraron situaciones parecidas, en las que al superponer los perfiles eléctricos en diferentes ejercicios, esto es un encorvamiento, aquí hay un movimiento de retroversión de la pelvis, esto es una incorporación, por tanto, al superponerlos se encontraban situaciones en las que no había diferencias significativas de la parte superior de la parte inferior, con variaciones individuales, porque esto es un sujeto, esto es otro sujeto, esto es otro sujeto, o sea, hay variaciones entre sujetos, porque sus perfiles eléctricos son diferentes por sus patrones neuromusculares diferentes, pero la relación superior-inferior tiende a la igualdad. Por tanto, no podemos hoy día, en base a los datos científicos que tenemos, hablar de una posibilidad de generar una diferenciación, una dicotomía abdominal superior-inferior. El trabajo es en conjunto. Pues bien, analizado este ejercicio, a continuación lo que vamos a hacer es pasar a ejercicios que nos permiten trabajar la musculatura de los anchos del abdomen con mayor efectividad, y uno de los más importantes y que mejores resultados nos va a dar es el denominado isometric side support o puente lateral isométrico.